Ese es el sonido de un dron Shahed que mantiene a Donald Trump despierto por la noche. Piensa en eso un momento. El presidente de Estados Unidos lleva 48 horas repitiendo obsesivamente que el techo de su Salón Dorado es a prueba de drones, que rebota los drones, que protege a todo Washington, que tiene visión de 360 grados, que puede tener drones ilimitados encima. Está publicando imágenes generadas por inteligencia artificial de una cúpula dorada rodeando la Casa Blanca y canceló la asistencia a la boda de su propio hijo. Mientras el asesor del líder del Parlamento iraní MB Ghalibaf publica un boletín de evaluación estratégica diciendo que las fuerzas iraníes están preparadas para ejecutar la fase final de operaciones contra Estados Unidos usando misiles y drones de próxima generación, que el estrecho de Hormuz y el estrecho de Bab el-Mandeb serán cerrados por fuego, que los cables submarinos serán deshabilitados, que aeropuertos y bases que facilitaron cualquier ataque recibirán cientos de misiles diarios, y que el objetivo estratégico de las próximas operaciones será quebrar la voluntad del enemigo para agresiones repetidas contra Irán. Eso está ocurriendo simultáneamente. Las amenazas de Irán y Trump, hablando de techos a prueba de drones como si eso resolviera algo. En los próximos minutos vas a entender 4 cosas que casi nadie está explicando juntas. Primero, ¿qué dicen exactamente las advertencias iraníes de las últimas 48 horas? ¿Por qué el asesor de Ghalibaf usó el término ruleta rusa intencionalmente? ¿Y qué tienen que ver los ejercicios nucleares de Rusia en Bielorrusia con el mensaje que Moscú está enviando a Washington esta semana? Segundo, ¿qué ocurrió el fin de semana cuando funcionarios militares y de inteligencia estadounidenses cancelaron sus planes del Memorial Day en anticipación de posibles ataques contra Irán? ¿Por qué Qatar envió diplomáticos a Teherán y el mariscal de campo de Pakistán está allí ahora mismo? ¿Y qué significa que Trump haya retrocedido aparentemente por segunda vez en una semana? Tercero, ¿qué revela la moción presentada casi a medianoche del Departamento de Justicia para desestimar con prejuicio el caso criminal contra los Oath Keepers y los Proud Boys, los condenados por conspiración sediciosa, sobre lo que Trump está construyendo y por qué eligió hacerlo a las 9 de la noche para que no fuera cubierto durante el día? Y cuarto, lo más importante, cómo la combinación de todos estos elementos, las amenazas iraníes específicas, la paranoia sobre los drones, la construcción del Salón Dorado como instalación militar, la liberación de los condenados por sedición y la cancelación de la boda de su hijo, describe un patrón que los historiadores del autoritarismo reconocen con claridad, porque esto no son eventos separados sobre diplomacia fallida, un salón de baile y decisiones judiciales. Es una sola historia sobre un presidente que está actuando desde el miedo y está preparando las herramientas que los líderes autoritarios preparan cuando sienten que su poder está en peligro. Empecemos con las advertencias iraníes porque el lenguaje específico que están usando merece leerse con atención. El asesor del líder del Parlamento Ghalibaf publicó un boletín de evaluación estratégica que no es un comunicado diplomático ordinario. Dice que mientras continúan los mensajes diplomáticos, las fuerzas iraníes y la resistencia están preparadas para ejecutar la fase final de operaciones, que esas operaciones serán extensivas y llevadas a cabo con misiles y drones de próxima generación, que el banco de objetivos ha sido revisado con un enfoque de castigo histórico al agresor, que el objetivo estratégico será quebrar la voluntad del enemigo para agresiones repetidas. Y añade algo específico que merece atención particular. Dice que las operaciones vendrán en una forma más específica y novel. Ese lenguaje, más específica y novel, está diseñado para ser leído por una audiencia específica. No está diciendo qué exactamente. Está diciendo que será diferente a lo que ya ocurrió y que el destinatario del mensaje debería entender la implicación. El Ministerio de Defensa iraní añadió que si Trump no cede a los derechos de Irán, experimentará el tercer castigo mayor en menos de un año, esta vez en una forma más específica y novel, y que la ruta hacia cualquier superioridad militar está cerrada. Eso es el gobierno iraní diciéndole directamente al presidente de Estados Unidos que si ataca habrá consecuencias que van más allá de lo que ya ha ocurrido. Y el asesor de Ghalibaf usó el término ruleta rusa intencionalmente. No como metáfora sobre riesgo calculado, como referencia directa a Rusia, porque esta semana Rusia realizó ejercicios nucleares en Bielorrusia. No es la primera vez que Rusia hace eso,
Pero el calendario, inmediatamente después de que Trump regresó de China sin acuerdos, inmediatamente después de que Putin firmó 40 documentos de alianza con Xi Jinping, inmediatamente mientras Irán emite estas advertencias específicas, convierte esos ejercicios en una señal deliberada dirigida a Washington. El mensaje que Moscú está enviando no necesita ser dicho explícitamente. Es la demostración de que cualquier escalada contra Irán ocurre en un contexto donde Rusia y China tienen acuerdos formales firmados, donde Irán tiene coordinación de inteligencia con Rusia sobre los patrones de vuelo estadounidenses y donde los ejercicios nucleares en Bielorrusia son un recordatorio de qué tipo de capacidades están en el tablero. Y Trump está procesando todo eso hablando de su techo. Dijo en la pista de aterrizaje que el techo tiene visión de 360 grados de Washington D.C., que tiene capacidad masiva de drones, que si un dron lo golpea rebota sin impacto, que protege a todo Washington. Dijo que es un puerto de drones y que puede tener drones ilimitados encima. Publicó imágenes de IA de una cúpula dorada rodeando la Casa Blanca y canceló la asistencia a la boda de su hijo Barron. El propio video que circula en redes sociales iraníes se burla de eso directamente, diciendo que Trump canceló la boda porque teme a Irán. No porque eso sea definitivamente verdad, sino porque la imagen de un presidente que no va a la boda de su propio hijo en medio de una crisis diplomática que él mismo creó, comunica algo sobre el estado de ánimo en la Casa Blanca que las palabras oficiales no pueden ocultar completamente. Y luego está lo que ocurrió casi a medianoche. El Departamento de Justicia presentó una moción para desestimar con prejuicio, lo que significa permanentemente y sin posibilidad de refiling, el caso criminal contra Stuart Rhodes y Kelly Meggs de los Oath Keepers y contra varios otros condenados por conspiración sediciosa por los eventos del 6 de enero. Trump ya los había perdonado. El perdón elimina la condena, pero no borra el registro del caso. Lo que esta moción hace es más que eso. Pide al tribunal que descarte el caso como si nunca hubiera existido, como si no hubiera habido juicio, como si no hubiera habido condena, como si la conspiración sediciosa nunca hubiera sido probada ante un tribunal federal conjurado. Y fue presentada a las 9 de la noche, viernes, para minimizar la cobertura durante el día. La justificación oficial es que el gobierno determinó en su discreción prosecutorial que la desestimación es en el interés de la justicia. Esa es la frase estándar para desestimar casos ordinarios. No es la frase que describe por qué el gobierno federal decide que retroactivamente no fue en el interés de la justicia procesar a personas que fueron convictas por conspiración para impedir la transferencia pacífica del poder. Cuando se combina esa decisión con el fondo de 1,776 millones, donde el líder de los Proud Boys está solicitando 2,5 millones con el patrón de construcción del Salón Dorado como instalación militar con drones en el techo, con las declaraciones de Trump sobre no saber si seguirá en el poder en 2032, y con la liberación de los condenados por sedición, el patrón que emerge no es el de un presidente gestionando crisis múltiples. Es el de alguien que está consolidando herramientas específicas mientras cree que el tiempo disponible para hacerlo es limitado. El asesor de Galibaf, describiendo la fase final de operaciones con misiles de próxima generación. Rusia haciendo ejercicios nucleares en Bielorrusia mientras Irán menciona ruleta rusa, funcionarios militares y de inteligencia de Estados Unidos cancelando planes del Memorial Day en anticipación de ataques, Qatar enviando diplomáticos a Teherán y retirándolos rápidamente, el mariscal de campo de Pakistán en Teherán ahora mismo, Trump retrocediendo aparentemente por segunda vez en una semana, el Departamento de Justicia desestimando el caso de conspiración sediciosa contra los Oath Keepers a las 9 de la noche. El líder de los Proud Boys solicitando 2,5 millones del fondo de insurreccionalistas. Trump publicando imágenes de cúpulas doradas sobre la Casa Blanca y hablando de techos a prueba de drones que protegen todo Washington. Y la cancelación de la asistencia a la boda de su hijo mientras Irán publica videos burlándose de esa cancelación. Todo eso ocurrió en las últimas 48 horas. En boletines de evaluación estratégica publicados por asesores del Parlamento iraní, en mociones judiciales presentadas casi a medianoche, en declaraciones de Trump en la pista de aterrizaje y en los registros de movimiento diplomático de Qatar y Pakistán. La distancia entre la narrativa de una potencia en control de la situación y lo que está ocurriendo en los registros disponibles nunca había sido tan fácil de documentar en un solo día. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo.